Ahí está. Buenos días para todos. Tomo la posta si querés para presentarlo a Daniel y ya entrar en la última charla del día. Bueno, esta charla está pensada para ver la sanidad animal en la producción intensiva. Va a estar a cargo de Daniel Ferrero. Él es médico veterinario, egresado de Casilda. Él se ha desempeñado del 2014 al 2018 como gerente general del Fildón La Muñeca en cuanto a manejo de personal, producción y todo lo que tuvo que ver con la logística perdón, con la sanidad. Y desde el 18 hasta la fecha se está desarrollando como asesor externo en importantes empresas ganaderas. También Daniel nos está acompañando en estos últimos meses en algunas visitas que estamos desarrollando con clientes, así que bueno, le damos la bienvenida. Bueno, desde ya, Daniel, muchas gracias por participar en esta jornada y como siempre, ponemos los micrófonos en silencio, cualquier consulta vía chat y al final de la presentación, bueno, tendremos el espacio de preguntas. Así que adelante, Daniel, con tu presentación. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por dejarme compartir la experiencia que estoy teniendo en la parte de sanidad animal, en lo que es la producción intensiva, más que todo lo que es fildo y engorde a corral. La idea de hoy es comentarle un poco los planes sanitarios y los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresar un animal al sistema intensivo. Voy a arrancar la charla con 3 preguntas que considero que son claves a la hora de ingresar un animal al sistema de fildo, en la cual tenemos que tener en cuenta qué es lo primero que hay que hacer cuando llega un animal, dónde y cuánto tiempo. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Obviamente está más de decir que tiene que descansar el animal, porque ese animal seguramente viene de un estrés, que el estrés se produce por cambio de sistema, cambio de zona climática, viaje en transporte y a su vez con un plan sanitario totalmente contrario al que se le va a adjudicar en el sistema intensivo de fildo. Cuando yo recibo un animal de diferentes orígenes, tengo que tratar de darle la mejor comodidad posible con respecto a lo que es el lugar, el agua de bebida, que como se verá en las imágenes del lado derecho, hay 2 bebederos en la cual tuve la experiencia de marcar esta diferencia, que nosotros tenemos que darle las condiciones necesarias para que el animal se empiece a readaptar al nuevo sistema, en la cual nosotros lo que queremos lograr como objetivo es producir kilos de carne lo más rápido posible, pero a su vez con una sanidad correcta. Y la última pregunta es ¿cuánto tiempo? Y acá por ahí es una pregunta que muchos nos hacemos dependiendo de las horas de transporte que tiene el animal con respecto a las distancias. Yo considero que es importante tener en cuenta esta pregunta porque el animal que viaja más de 6-7 horas en el transporte y llega al sistema nuevo, no lo puedo someter directamente a una sanidad de ingreso que yo le llamo, porque le estoy causando o duplicando el estrés al animal. Entonces, considero que mínimamente el animal, después de haber viajado de 6 horas en adelante en el transporte, tengo que dejar descansarlo mínimamente 12 horas para luego empezar a hacer la sanidad inicial. Y cuando hablo de estos conceptos, a mí me gustaría mencionar la pirámide de manejo bovino en general, que son los 5 eslabones a nivel de la ganadería que considero que van de la mano y tienen que estar coordinados correctamente para tener una mejor producción. No sirve de nada por ahí tener una nutrición o una alimentación correcta
y no estar acompañada de una buena sanidad, de unas instalaciones adecuadas para un correcto manejo, y a su vez la genética también en un mínimo porcentaje considero que termina influyendo en el negocio del feedlot. Yo por ahí en la charla me voy a enfocar en la parte sanitaria, pero no quería dejar de mencionar la pirámide general a nivel ganadería, a nivel mundial. Arranco por ahí ya metiéndome de lleno en lo que es la sanidad en el ingreso. Yo lo comparo con un semáforo y más que todo con la luz amarilla por una cuestión de prevención y precaución. Con respecto a esto, ¿qué quiero decir? Quiero mencionar que cuando nosotros introducimos un animal a un sistema intensivo, lo que estamos haciendo es colocar animales juntos de diferentes orígenes, con espacios reducidos, con un mismo bebedero, con diferentes estados inmunológicos y sanitarios. Yo lo estoy sometiendo a que el animal se readapte al sistema. Con lo cual, esta característica que yo menciono me van a predisponer a cualquier tipo de enfermedad que me pueda ocurrir en el sistema intensivo. Entonces, ¿la idea cuál es? Siempre la idea en el feedlot es trabajar sobre una sanidad preventiva y no curativa, porque la preventiva me va a impactar en gran porcentaje a lo que es la performance diaria del animal, produciendo daños en la parte productiva en general, pero tiene una gran diferencia con lo que es curativa. Por eso yo recalco siempre que en los feedlots nosotros tenemos que tratar de hacer una sanidad preventiva y no curativa, porque si nosotros vemos las diferencias que tenemos entre una sanidad preventiva y curativa es que la preventiva nosotros siempre nos estamos anticipando a un sobresalto sanitario o un problema sanitario en la cual nos implica tener bajos costos en los medicamentos, siempre nos vamos a anticipar a un problema de mayor jerarquía y a su vez tenemos un orden, un registro y la simplicidad de decir estoy registrando correctamente lo que le estoy haciendo al animal. En comparación con la sanidad curativa, yo diría que nosotros ya estamos actuando sobre un problema que ya se nos presentó y que llegamos tarde y directamente va a ser una pérdida productiva alta porque ya estoy trabajando sobre lo clínico y subclínico y casi siempre vamos a llegar tarde. Enfocándonos un poco más en lo que es las características y las enfermedades comunes de feedlot, yo lo que quiero mencionar acá son diferentes clasificaciones que se pueden dar. Hay diferentes autores que toman la clasificación de diferente manera. A mí me pareció interesante esta clasificación y a su vez en posteriores diapositivas una más unificada. Yo acá lo clasifiqué en infecciosa, en lo que es trastornos digestivos, parasitarios internos y externos, y a su vez en tóxicas, traumáticas y carenciales. Y a su vez lo traté de relacionar con lo que es relacionado a la parte nutricional y relacionado al estrés o desde el punto de vista sanitario, distinguiéndolo con diferentes colores como se puede ver en la imagen. Hoy en día, la clasificación de las enfermedades más comunes en feedlot, podemos hablar de enfermedades respiratorias en su mayor porcentaje, digestivas y después pueden venir o acompañar el resto de las enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, lo que tenemos que tener en cuenta es, más que todo, relacionar el animal que ingresa al sistema, de qué zona o de qué provincia viene, porque tenemos diferentes problemas respiratorios en la cual hay provincias y zonas que tienen
más relacionado con la parte viral y otra con la parte bacteriana. Entonces yo lo que quise hacer acá es clasificar las enfermedades en respiratorias, digestivas y otras. Con respecto a las enfermedades respiratorias, como todos sabemos, el factor de riesgo, diría en su mayoría, es el estrés, el cambio de sistema, que le mencioné anteriormente, en la cual hay 5 o 6 factores que yo considero importantes a la hora de que el animal esté estresado. A ver, en un campo de origen, cuando yo hago el famoso destete sobre camión o un destete precoz, ya le estoy causando un estrés al animal. El tiempo de transporte, las horas de viaje, es un aditivo a esto porque yo lo estoy trasladando de un lugar de origen totalmente diferente a otro sistema que se va a someter más directamente al manejo del hombre, porque el animal se va a tener que acostumbrar a que el hombre le maneje el ritmo, ya sea sanitario, nutricional, de manejo, la parte operativa. Entonces eso le sigue causando estrés. Y obviamente tiene que ver mucho la época del año. En este momento estamos entrando en una época del año en la cual todavía tenemos cambios de temperatura bruscos en el mismo día, amanecemos con temperaturas bajas y a la primera hora de la tarde nos encontramos con unas temperaturas que todavía son elevadas. Entonces esos cambios bruscos de temperatura en un mismo día me pueden causar algún problema respiratorio si ese pulmón está afectado mínimamente por alguna patología. Con respecto a las enfermedades respiratorias bovinas, clasifiqué en etiología en bacteriano y viral, que son, considero, las clasificaciones principales con respecto a las enfermedades respiratorias bovinas. Dentro de las bacterianas puse la Pasteurella, Histophilus, bueno, la Mainemia hemolítica, que es la ex Pasteurella, la Actinomyces piógenes. Esas son las más conocidas. Y con respecto a las virales, estamos clasificándolo en parainfluenza, en el virus sincitial respiratorio, en el herpes bovino tipo 1 y a su vez la diarrea viral bovina. Hoy, más que todo en los filos que trabajan mucho con provincia de Buenos Aires, se está teniendo un cuidado más particular en lo que es los problemas respiratorios, por una cuestión de que ese animal viene con un porcentaje mínimo afectado, el pulmón, y cuando llega al destino para ser introducido al sistema intensivo o al feedlot, hay que sí o sí tener un cuidado particular en la cual se le tiene que realizar una sanidad correctamente porque nos puede afectar directamente los primeros 15 días, que es el famoso periodo de adaptación en el feedlot, nos puede afectar hasta puede llegar a causar la muerte. Entonces, considero que es la etapa crucial en un sistema intensivo, en un feedlot, en la cual tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es la parte sanitaria. Yo creo que los primeros 30 días del feedlot son clave desde el punto de vista sanitario, en la cual esos primeros 30 días nosotros nos vamos a enfocar en una sanidad de ingreso, en una revacunación y a su vez si tenemos que hacer algún tratamiento particular de alguna determinada patología respiratoria o digestiva. Bueno, acá lo que no sé si en la imagen alcanza a definir, mi intención era poner cómo se ven macroscópicamente y microscópicamente los animales que son muertos por alguna causa bacteriana.
más que todo las enfermedades respiratorias bovinas bacterianas, los síntomas que voy a tener es una tos, diría casi permanente, con una fiebre de 40 grados centígrados y una dificultad a la hora de la respiración. Macroscópicamente, en la imagen superior, vemos una consolidación anteroventral y microscópicamente vamos a tener una bronconeumonía fibrinosa. Con respecto a los virus, a la parte de enfermedad respiratoria viral, lo que vamos a ver es una secreción permanente mucopurulenta por hollares y el animal va a empezar a tener una posición ortoneica en la cual el animal va a estar con el cuello extendido, va a empezar a abrir los miembros anteriores buscando su mejor respiración, cosa que no va a ocurrir porque ya está avanzado el problema respiratorio viral. En el margen superior, macroscópicamente, tenemos un aspecto de marmoreo, que creo que por ahí esta imagen se identifica un poquito más, y microscópicamente estamos hablando de que vamos a tener una presencia de una neumonía broncointersticial. Luego existe en menor porcentaje la clasificación de enfermedades respiratorias parasitarias, que voy a tener similares sintomatología externa como tos o dificultad a la hora de respirar, pero a su vez lo voy a poder distinguir más microscópicamente y macro, porque voy a tener los lóbulos, macroscópicamente el lóbulo diafragmático bien marcado y a su vez microscópicamente una bronquitis necrotizante, que por ahí, para detectar cuando estoy en presencia de enfermedades respiratorias parasitarias, por ahí externamente no voy a poder identificarlo, sí voy a poder identificarlo cuando hacemos un análisis microscópico. Y después, por último, mencionar la intersticial tóxica, en la cual ya voy a tener una dificultad respiratoria, pero va a ser expiratoria, no inspiratoria, en la cual macro y microscópicamente voy a ver un efisema y un edema bien marcado, en la cual me va a decir que estoy en presencia de alguna enfermedad respiratoria intersticial tóxica. Con respecto al otro grupo de clasificación de las enfermedades, me parece que es el segundo grupo más importante dentro de lo que es los sistemas intensivos. Con respecto a las enfermedades digestivas, hoy tenemos dos muy conocidas, diría yo, que es la acidosis, que la acidosis a su vez la podemos clasificar en metabólica y ruminal, dependiendo del pH, y a su vez la ruminal la podemos clasificar en aguda y subaguda, pero hoy está muy de moda lo que es la coccidiosis, más que todo en categoría de terneros que se le realizó o de animales que se le realizó un destete hiperprecoz, en la cual el animal se desteta con un quilaje de 60 a 70 días, en la cual yo lo quiero sacar del único alimento que tenían estos terneros o estos animales, que era la leche materna, y empezar a comer algo de pasto. Lo estoy sometiendo a una ración con alto valor proteico y empiezo a tener problemas de coccidiosis. Entonces, la coccidiosis por ahí se da más en esa categoría, y la acidosis pasa a depender mucho de diferentes factores que son el consumo rápido de carbohidratos solubles, los cambios bruscos de dieta. Yo creo que hoy en día en todo filo hay que hacer mínimamente los famosos 15 días de una ración de adaptación en la cual tengan una mayor inclusión de porcentaje de fibra, ya sea silo, rollo, megafardo, heno, y después que el cambio, cuando yo realizo el cambio a una dieta de terminación, no sea un cambio brusco de un día para otro. Yo considero que hay que hacer unos días que yo le llamo o le denomino etapa de transición,
en la cual por 3 días consecutivos yo a la mañana sigo realizando la dieta de adaptación y a la tarde arranco con los kilos mínimos tal cual de la dieta de terminación, cosa de ir acostumbrando al rumen para después no tener problemas en la finalización del ciclo con algún brote o algún caso de acidosis. Entonces considero que de esa manera el rumen se va acostumbrando a un ritmo adecuado en la cual no se genere ningún tipo de trastorno a nivel ruminal que me pueda llegar a causar una acidosis, ya sea subclínica y a su vez clínica también. Con respecto a los síntomas de la acidosis, yo considero que esta patología digestiva es una patología que diría en un mínimo, pero en un mínimo porcentaje puede llegar a producirse una muerte, que la muerte va a ser más que todo por un shock hipovolémico y no por una acidosis en sí, en la cual la acidosis, el daño que te produce en el sistema en sí, es que va a ser un animal que va a estar por muchos días dentro del sistema, en el ciclo, en la cual el animal ese no va a tener su ganancia diaria de peso, la performance va a ser siempre la misma y a su vez lo voy a tener muchos días en el filo, en la cual esto me va a repercutir directamente a mí en lo que es el porcentaje de morbilidad que se le llama en los sistemas, que es un porcentaje que es un animal que va a tener una estadía muy larga, más de lo normal, y que seguramente ese animal no está teniendo la ganancia de peso adecuada y la eficiencia de conversión adecuada como para que tenga resultado exitoso dentro del sistema. Entonces, ese animal que nosotros podemos llegar a lograr con un principio de acidosis, yo soy partidario de que tenemos que ver la manera de, primero, ver por qué se produjo la acidosis. Seguramente estoy teniendo un desbalance a nivel nutricional en la cual yo tendría que corregir y ver qué destino se le va a designar a ese animal por una cuestión de que ese animal, si no, va a estar por varios días en el sistema y no me va a producir lo que realmente se necesita para cumplir el objetivo del sistema. Acá lo que quise mencionar son los síntomas de la acidosis. Estamos hablando de una depresión, un aumento de la frecuencia respiratoria, deshidratación y una diarrea, que la diarrea es uno de los pilares que yo considero fundamental a la hora de detectar si tengo o no presencia de acidosis en una tropa, en un corral y en un individuo. Por eso yo considero que las lecturas de materia fecal, de excremento, son los que a mí me van a permitir ver si estoy en presencia o no de una acidosis. Bueno, con respecto a la secuela que te puede producir una acidosis subclínica, estamos hablando de un timpanismo, una laminitis, y te puede llegar a producir internamente diferentes tipos de abscesos hepáticos. Esto depende obviamente en gran medida de los días de alimentación y de cómo fuimos manejando periódicamente los cambios de raciones dentro del sistema. Como mencionaba anteriormente, soy partidario que nosotros lo primero que tenemos que cuidar como médico veterinario y responsable del sistema es el rumen del animal, que es el que a mí me va a permitir llegar a cumplir con el objetivo del sistema, que es producir kilos de carne lo más rápido posible. Entonces considero que ahí es donde tenemos que trabajar cada vez más fino y prestar atención para no acelerar al animal en los primeros 30 días, sino respetar, acostumbrar a ese rumen para que después pueda tener un resultado exitoso. Y acá es un poco
cuando yo hago hincapié en lo que es las recorridas sanitarias con los colegas y a su vez con el personal operativo de los establecimientos, es que realmente se sepa hacer identificaciones de la materia fecal, de las bostas, de los animales, y sepamos leerla, porque muchas veces podemos decir no hay acidosis y tienen una diarrea en la cual el excremento en sí de la acidosis se va a presentar con característica que va a ser una diarrea que va a estar tirando prácticamente a una diarrea líquida, en la cual si la observo detenidamente se van a formar burbujas, en la cual si yo levanto y produzco el olfato de eso va a ser un olor muy fuerte, un olor ácido, en la cual eso me va a estar indicando que tengo uno, varios o toda la tropa en general con una acidosis. Por eso es clave en las recorridas sanitarias que realiza el personal de campo y los veterinarios, saber lo que implica la recorrida sanitaria y los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Yo considero que en un sistema intensivo los porcentajes de bosta los tenemos que dividir. El normal en el filo es bostas 3, diría, como la que está en la imagen en la central, y un 30% de bostas 2. Sería lo ideal. Y tendríamos que tener repartido entre 1 y 2 el restante, pero no debería haber nunca bostas 4 y 5 por una cuestión de que estamos en un sistema intensivo y no estamos más en un sistema extensivo, que el mayor aporte nutricional seguramente era pasto natural o algún pasto implantado que sí me producía ese tipo de excremento. Con respecto a la lectura de bosta, creo que es un factor fundamental en lo que es los sistemas intensivos, en la cual hay que prestar mucha atención, porque es lo que a mí me va a permitir diagnosticar si tengo animales con principio de acidosis o no. Y lo ideal sería no encontrar una bosta con burbujas, con olor fuerte, porque me está indicando que tengo presencia de este tipo de patologías. Yendo un poco más a lo que es el plan sanitario básico, yo siempre tomo como concepto que cada sistema es una familia en particular, lo cual cada uno adopta un plan sanitario adecuado que considere para su sistema. No es lo mismo hacer o armar o diagramar un plan sanitario con lo que es el NOA, el NEA, con lo que es provincia de Buenos Aires o el centro de la provincia de Santa Fe. Por eso tengo el concepto de que cada sistema arma su plan sanitario como lo considera adecuado para que sea exitoso desde el punto de vista sanitario. Yo acá lo que quise expresar en la diapositiva es un plan sanitario básico de cualquier tipo de filo, en la cual luego de arribado el animal al sistema se lo deja descansar correctamente con un agua acorde a las necesidades del animal y se le deja que coma a discreción fibra para que haga un llenado físico. Luego de que ese animal pasó por la etapa de descanso, se lo somete a la primer sanidad de ingreso, en la cual nosotros sí o sí tenemos que trabajar con 2 vacunas biológicas, en la cual son la vacuna del complejo respiratorio y a su vez con la vacuna clostridial. Esta vacuna se hace en forma subcutánea de cada lado de la tabla del cuello, y a su vez en la sanidad de ingreso está el ojo crítico y evaluador del colega a cargo del operario en ver si es necesario realizarle
un complejo multivitamínico mineral para reforzar o para aumentar el estado inmunológico del estrés que está trayendo ese animal al sistema, y a su vez le hacemos un antiparasitario. Ese antiparasitario en los últimos tiempos se ha hablado mucho por cuestiones de que tenemos grandes resistencias a lo que es las ivermectinas, todo lo que es de origen de corrientes. Prácticamente hoy no se puede usar ivermectina, sí hay que usar un rico vendasol para trabajar a nivel de antiparasitario endectocida. Y otro de los cuidados que por ahí a veces no se tiene en cuenta es los periodos residuales de cada antiparasitario. Hay que educar a la gente que está en la manga a cargo de toda la parte del plan sanitario para que se acostumbren a ver detenidamente lo que dice el rótulo del frasco y el membrete que trae, para ver qué día de periodo de retirada tienen los antiparasitarios. Yo me he encontrado en establecimientos que usaban ivermectina al 3,15, cuando vos en un ciclo normal de filo, un animal lo tenés 75 a 90 días, y el periodo de retirada de ese antiparasitario es de 118 días. Entonces, esos son los detalles que uno tiene que educar a la gente, al equipo operario, a que se acostumbre a leer y saber lo que le está haciendo el animal, porque si no podemos tener grandes problemas, ya sea con notificaciones o detecciones de residuos en carne que nos pueden llegar a producir un daño importante en lo que es la producción del mismo sistema. Entonces, lo ideal es siempre 2 vacunas biológicas, una respiratoria, una clostridial, un antiparasitario, y a criterio del equipo operativo que está a cargo de la manga de ingreso, veo si le hace falta algún complejo vitamínico mineral para volver a despertar el estado inmunológico que viene decaído por todo el estrés y el cambio de sistema. Luego de hacer la sanidad a los 3 días o al día posterior de la llegada del animal, una vez que ese animal ya tuvo el llenado físico, a los 18, con una ventana de 18 a 21 días, lo que se hace es la revacunación, en la cual yo vuelvo a reforzar la parte de vacuna respiratoria clostridial, y a su vez analizo cómo viene el animal productivamente. O sea, yo hago un pesaje de ingreso en la sanidad de ingreso, en la cual lo cargo, lo anoto en la planilla. Luego se va al corral destino, entre los 18 y 21 días de ingresado el animal, se vuelve a traer a la manga, se realiza la revacunación y se vuelve a tomar un pesaje de control, en la cual ese pesaje me va a estar diciendo, comparándolo con el de ingreso, si ese animal está haciendo el compensatorio correcto y sanitariamente está en el plan que corresponde para poder seguir adelante el ciclo dentro del sistema intensivo. Cabe aclarar que hace un par de meses tuve la experiencia de tuve un brote importante, diría, pero gracias a Dios se detectó enseguida, de lepto en Fillo, en provincia de Santa Fe, con hacienda que venía de provincia de Buenos Aires, en la cual tuve que implementar en el protocolo sanitario de ese establecimiento la vacuna de leptospirosis en la sanidad de ingreso y en la revacunación. Lo que me implicó a mí es, obviamente, cambia el costo económico de la sanidad básica del animal, por cuestiones de que es una vacuna cara, pero el daño que te puede llegar a producir este tipo de patología es terrible. Es un daño productivo que
hasta algunos sistemas se le hace irreversible porque empieza a manifestarse con mortandades por goteo, en la cual si no tenés las condiciones de ambiente adecuadas con lo que es la limpieza de los corrales, limpieza debajo de comederos, que no haya comida mal distribuida y que haya un exceso de comida en algún comedero que me produzca a mí que la rata, la laucha estén alimentándose de ahí, me puede llegar a producir grandes daños y eso lo tengo que tener muy en cuenta. Y a su vez, en el plan sanitario básico hoy está muy de moda la implementación del chip electrónico, en la cual el chip electrónico, la verdad que nos brinda mucha información porque nosotros lo que vamos a hacer colocándolo el chip electrónico, que no es más que un botón que va puesto en una de las orejas, que tiene una numeración, se lee, se cargan todos los datos del animal que me permiten a mí seguir el historial en forma individual en el sistema, en el establecimiento, en la cual yo le cargo todos los procedimientos y todos los tratamientos que yo le hago al animal, en la cual una vez finalizado el ciclo de engorde, yo lo que hago es analizar en forma individual, animal por animal, para ver cómo anduvo ese animal dentro del sistema y a su vez me permite analizar cada tropa en forma particular y grupal. Eso hoy prácticamente todos los filos están empezando a implementarlo y te permite muchas herramientas a la hora del manejo operativo, sanitario y productivo, tener todo bien detallado, hasta permite implementar diferentes tipos de alarmas. Yo, por ejemplo, un animal que me manifestó alguna patología, le hice un tratamiento individual, me permite cargar el nombre de la droga, el número de serie de la droga, de qué laboratorio es, y a su vez el sistema me marca una alarma que a las 72 horas tengo que repetir el tratamiento. Cuando yo repito ese tratamiento, lo que me permite es ver si ese animal obtuvo una respuesta positiva o no ante el primer tratamiento y le realizo el segundo tratamiento. Cuando después de realizar el segundo tratamiento veo que no obtengo una respuesta favorable, me permite a mí anticiparme a ver qué destino le busco a ese animal porque no estoy teniendo un resultado positivo. Así como este dato, muchísimos datos más, por ahí no me quiero hacer tan extenso en esta parte, pero hoy es una herramienta, diría, fundamental para poder medir en cada sistema intensivo todos los datos, ya sea sanitario, productivo y operativo. Bueno, con respecto a haciendo un poco hincapié en los puntos claves para el proceso operativo, yo soy partidario que nosotros tenemos que lograr educar mucho al personal de campo que está el día a día con la parte de higiene, seguridad y cómo son las maniobras operativas con cada evento sanitario. Yo acá mencioné un par de puntos que considero importantes a la hora de hacer una sanidad de ingreso, que hay que tenerlos muy en cuenta para que no se produzca ya sea ningún accidente laboral ni le produzcamos alguna alteración al animal, ya sea un shock anafiláctico por mezclar productos en una misma jeringa o le produzcamos el famoso absceso en la cual si el fármaco o el producto era para colocarlo vía subcutánea y lo hicimos vía intramuscular, nosotros estamos produciendo un absceso, que todos estos problemas nos van a repercutir productivamente en la finalización del ciclo. Hoy producir un absceso por una vacuna mal colocada, a la hora de la faena y el análisis de carcasa,
cuando te descuidas te están descontando 3 o 4 kilos de esa carcasa, en la cual te produce una pérdida económica importante a la hora de los análisis productivos y económicos. Bueno, acá mencioné leer bien las etiquetas. Yo considero que las etiquetas y los famosos papelitos que yo le digo a los chicos que hay que leer, no vienen porque sí, sino vienen porque están las introducciones de cómo se debe usar y manejar ese fármaco. Entonces eso hay que leerlo, hay que saber cómo se realiza el protocolo sanitario. Considero que no podemos trabajar, que es uno de los dolores de cabeza que por ahí estamos teniendo hoy los sistemas, en utilizar las mismas agujas en diferentes tropas, porque podemos causar daños irreversibles en transmisiones de enfermedades. Respetar la vía de administración de cada vacuna o de cada fármaco, y lo fundamental es que no se corte la cadena de frío. No es lo mismo la parte activa de una vacuna biológica como la clostridia y la respiratoria si yo corto la cadena de frío, porque seguramente no voy a tener el resultado sanitario que estoy buscando. Entonces va a estar alterado esa vacuna y me va a producir daños irreversibles. Bueno, acá lo que quise poner es un mapeo de aplicación en los lugares donde podemos llegar a realizar con mucho cuidado, precaución y teniendo en cuenta los puntos anteriores, los lugares de administración para hacer cualquier tipo de sanidad. Tenemos de cada lado en la tabla del cuello y detrás de la paleta y delante de la paleta en diferentes lados, lado derecho y lado izquierdo. Considero que en un sistema intensivo, ya sea de pequeña cantidad de animales o de gran escala, es clave lo que es la recorrida sanitaria diaria, que yo le llamo, que es la recorrida sanitaria no solamente se basa en ver el animal en sí, sino prestar atención en diferentes características de ese corral y de esa tropa. Cuando yo me introduzco dentro de un corral para analizar cómo viene ese corral, cómo viene esa tropa, tengo que empezar a ver desde afuera hacia adentro, finalizando en el animal en sí. Punto que hay que tener en cuenta es ver cómo están las condiciones del agua. Sabemos bien que el agua me implica directamente mayor o menor consumo de ese animal en lo que es la ración. El agua siempre tiene que tener unas condiciones adecuadas para que no se me produzca ningún trastorno desde el punto de vista de consumo del animal. Luego tengo que ver si la condición corporal de ese animal, la lectura de excremento de ese animal, está directamente relacionado con la ración que le están tirando los mixeros, o hubo algún malentendido y tiraron otra ración. Y lo que hice acá es clasificar cómo se tiene que hacer la recorrida sanitaria. Prácticamente, como regla general en todo establecimiento, considero importante la recorrida una vez por día de todo el establecimiento y 2 veces por día en las tropas de alto riesgo. Cuando yo digo tropas de alto riesgo, estoy mencionando tropas que hace menos de 30 días llegaron al establecimiento y están todavía en una etapa de acostumbramiento, de readaptación al sistema nuevo, a su vez sometido a una sanidad que se le hizo, una sanidad de ingreso y una revacunación, en la cual yo tengo que darle mayor prioridad a esos primeros 30 días. Y luego seguir con los animales que ya se adaptaron al sistema y que son mayores de 30 días. Tratar de coincidir la recorrida de tropas de alto riesgo con reparto de comida para ver cómo se está tirando la comida, si tiene una mezcla homogénea, si ven alguna alteración a simple vista, y
siempre la idea es recorrer antes del pico de calor, en época de verano, por una cuestión de que si nosotros recorremos en picos de calor, vamos a ver un animal que seguramente está pasando por un mal momento porque las temperaturas son elevadas, vamos a ver jadeo, vamos a ver animales que por ahí se echan en el barro y me están manifestando algún tipo de pico febril, que eso me va a hacer al recorredor asustar y decir tengo toda la tropa enferma o tengo la mayoría con un estrés calórico. Entonces por eso siempre se recomienda realizar las recorridas antes del pico de calor para ver realmente lo que me está manifestando el corral. Y obviamente llevar una planilla identificatoria en la cual anotar el animal que saco, el por qué lo saqué y cuándo lo saco. Obviamente esos animales, si no tienen un problema respiratorio avanzado, tendría que llevarlos a una manga para ver qué tratamiento le va a realizar el médico veterinario o el operario, y a su vez dejarlo con sombra, con agua y en un lugar adecuado en lo que es la propiedad física. Siempre yo soy partidario que las sombras son necesarias en verano, pero siempre y cuando sean bien utilizadas. En el lado izquierdo vemos una sombra tradicional hecha en el mismo establecimiento, en la zona de Corrientes, en la cual, como se verá en el piso, se ve un piso seco, es una sombra fija, pero entran directamente los rayos solares para que se mantenga seca y en condiciones adecuadas como para brindarle comodidad al animal que me está manifestando alguna patología. Y en el lado derecho tengo una sombra que en teoría es una sombra móvil, pero que no se está respetando el movimiento de esa sombra y me está generando un clima interno debajo de esa sombra que considero que va a ser un foco infeccioso y que me va a poder traer consecuencias al sistema. Entonces, tener bien en claro cómo realizar el manejo de sombra a esos animales que en teoría nosotros los estamos sacando porque están manifestando alguna patología. Por ahí, para ir buscando el cierre, los factores que estimulan el consumo durante la primera semana en corrales, obviamente nosotros si tenemos una experiencia previa de ese animal que traemos de diferentes orígenes, en lo que es la memoria del comedero que yo le llamo, nosotros le vamos a ganar 5 o 10 días a ese animal en el periodo de acostumbramiento, observar que tengan proximidad al comedero, presencia de fibra y proteína de alto valor biológico y tener dietas correctamente balanceadas. Yo soy un amigo del uso de antibióticos en las raciones porque tuve unos resultados muy, muy buenos en diferentes establecimientos que lo estoy usando. Como objetivo me había planteado en su momento era evaluar la inocuidad ruminal del antibiótico y reducir la morbilidad y o mortalidad a causa de diferentes afecciones subclínicas, neumonías y diarreas, dibacteriosis y abscesos hepáticos. Yo este antibiótico lo sé utilizar luego del tercer día de ingresado del animal al sistema, que es cuando el animal ya empezó a arrimarse al comedero y está comiendo la ración de adaptación. Yo lo aplico desde el tercer día de ingresado hasta que finaliza la etapa de adaptación, porque considero que es la etapa que el animal está saliendo de un estrés que trae por el cambio de sistema, y este producto y este antibiótico me va a servir a mí para poder levantar la defensa, frenar ese estrés del animal y que no se me manifieste cualquier tipo de patología desencadenada por ese estrés. El uso de antibióticos en las raciones lo realizo, bueno, como le decía recientemente, luego del tercer día de ingresado del animal al sistema por 15 días consecutivos. La relación, utilizo 3 kilos de antibiótico cada 1000 kilos de ración tal cual, y también lo empezamos a usar
en los cambios bruscos de temperatura, que es como mencioné hoy apenas arranqué, un animal que por ahí viene de zona que tiene problemas respiratorios. A mí me gusta usar los cambios bruscos de temperatura, el antibiótico con la famosa dosis de ataque, que lo que hace es, se coloca 5 kilos de antibiótico cada 1000 kilos de ración, y eso por ahí lo que me permite a mí es frenar que no se levante la afección de ese pulmón que ya viene afectado en un mínimo porcentaje y me desencadene algún tipo de neumonía. Y a su vez, en los temporales. Obviamente cabe aclarar que nosotros tenemos que tener una restricción de prefaena de 21 días para no tener ningún problema desde el punto de vista de residuos en carnes. Bueno, y para ir cerrando, considero y puse esta imagen que por ahí nada que ver en lo que es el feedlot, porque creo que nosotros arrancamos el cuidado del animal desde que nace hasta que llega a frigorífico, y tenemos que tener en cuenta que no producimos simplemente carne, sino producimos un alimento, una experiencia y un corte para cada momento y persona, porque todos somos distintos y por eso desde el campo debemos estar pensando en el consumidor. Muchas gracias a todos y estoy dispuesto a las preguntas. Bueno, Daniel, muchas gracias, muy claro. Y como decíamos, bueno, estamos abiertos, está abierto el chat para aquella persona que quiera realizar alguna pregunta. Aquellos que estén como invitados pueden hacerlo levantando la mano. Acá tenemos una consulta, Patricio, si querés activar el micrófono. Hola, hola. ¿Escuchan? Ahí se te escucha. Sí, se te escucha, Patricio. Sí, vos sabés que el año pasado nosotros, en un engorde que vos conocés, Daniel, tuvimos Sí. muchísimos casos de pietín que nunca había ocurrido, pero te estoy hablando de un corral lleno que se mantuvo casi 2 meses alimentando animales rengos que fueron saliendo sin mucha pérdida económica. Pero este año está empezando de vuelta. El año pasado teníamos a Frechillo y pensamos que era selección de la Frechillo. Y el año pasado se publicaron unos trabajos con una bacteria que se llama Lisonella. Por suerte le empezaron a descubrir el carácter infeccioso, los problemas de patas, que están los hilajes. Te decía esto porque yo lo que quería saber es si vos también, lo hablé con gente de la Cámara de FIT, lo hablé con Juan Eiras, también habían visto este carácter episódico de los problemas de patas. Aparecen un año y el otro año ni siquiera los tenés. ¿Lo has visto? Patricio, buen día, ¿cómo andás? La verdad que yo tuve muy pocos casos de pietín con respecto y desencadenado por esta bacteria. En realidad los casos de pietín que yo tuve fueron más por un trastorno nutricional con una manifestación de una acidosis subclínica. Yo, con respecto a esta bacteria, la verdad no tuve ni tengo mucha experiencia como para decirte realmente cómo enfoqué desde el punto de vista sanitario. Pero nunca te apareció años sí a patadas y años no. Esa es la pregunta, porque lo que decía este artículo es que podía coincidir eso, digamos, ¿no? Ese patrón, que hay años que estás completamente infectado y hay años que no pasa. No, la verdad que no me pasó así que un año tenga mayor porcentaje y otro menor porcentaje. La verdad que no tuve ese problema y la verdad que tendría que analizarlo, ver bien por qué realmente está ocurriendo eso y si se está dando, que yo creo que también tiene que ver mucho en qué lugar geográfico se desarrolla ese tipo de patologías, en qué tipo de provincia y si tiene también o está relacionado a algún factor externo que esté implicado en eso. Bien. Gracias. En relación a lo que dice Patricio, yo también tuve un feedlot un poco más chico del que comenta él, con la misma caso que aparecen y desaparecen sin ningún factor o sea, no hay nada que te llame la atención, aparecen y desaparecen esporádicamente
y coincide también con lo que dice Patricio, es un feedlot que tiene silaje de maíz y probablemente haya que ver por ese lado. Acá hay una pregunta de Bernardo, dice, se está viendo casos de polioencefalomalacia. ¿Causas? A ver ahí, Daniel, respecto a polioencefalomalacia. Sí, con respecto a la poliencefalomalacia, considero que por ahí lo que tenemos que tener en cuenta es las condiciones, más que todo desde el punto de vista nutricional, ver cómo son las condiciones del maíz en grano, del silo de maíz y los ingredientes que nosotros vamos a utilizar, porque seguramente esa poliencefalomalacia se esté manifestando por una cuestión de que tenemos algún inconveniente desde el punto de vista de las condiciones o las propiedades nutricionales de los ingredientes que yo estoy incluyendo en las raciones y me está pasando un factor productivo alto que es negativo, obviamente. Yo prácticamente no tuve problemas de poliencefalomalacia, gracias a Dios, pero bueno, es un trastorno que te empieza a producir problema nervioso, en la cual es todo un tema ver con qué realmente trato ese animal y para mí el punto de quiebre de esa patología está en agarrarlo a tiempo. ¿Cómo agarrar a tiempo este animal? En base a la recorrida sanitaria diaria en la cual se detecta el animal que tiene problema nervioso y después tengo que evaluar si realmente tengo diferencias con un IBR, por ejemplo, que tiene una sintomatología muy similar y ver con qué lo voy a tratar. El tratamiento en sí para una poliencefalomalacia tenemos que estar hablando de un antibiótico y a su vez de algún antiinflamatorio en la cual yo le reduzca las presiones a la parte del sistema nervioso. Bien, ¿puede ser Histophilos somnus que también produzca meningoencefalitis tromboembólica o no lo tenés visto? No lo tengo visto eso, Diego, no lo tengo visto. Diego, disculpame, son dos esto, enfermedades distintas. La poliencefalomalacia es una cosa, la enfermedad del sueño, MEMITS, es otra, que sí lo produce el Haemophilus somnus. Claro, pero básicamente lo que te digo yo que nosotros vemos los mismos síntomas o síntomas nerviosos en los animales. Me imagino que por ahí pueda ser el diagnóstico más en cuanto a síntomas, ¿no? Uno es más depresivo y el otro es más, exactamente. Es más nervioso, más de dar vueltas, tiene otro tipo de connotación generalmente. Externamente se expresan diferente. Exacto, coincido con Daniel. Bien, ahí, ¿querés, Iván, hacer el comentario que hiciste por chat? Bueno, hola Daniel, ¿cómo estás? Iván Sola. Hola, Iván, ¿cómo andás? Yo trabajé 6 años en un laboratorio y estábamos tratando de hacer aislamientos por lo que decía Bacterio de Patricio, porque tuve un par de años donde hubo muchos problemas de enfermedades podales y trataban, los flacos mandaban aislamientos. Sí, al laboratorio eran dificilísimos de hacer de pata, tal así que estuve un mes tratando de aislar algo y nunca aislamos nada, lo terminamos sacando la información que juntamos para probar que nos mandaba Susana con Idearo, terminamos sacando de laboratorio porque era muy difícil aislarlo y lo que sí se hablaba y se veía era mucho Fusobacterium y Bacteroides nodosus, digamos, que es lo que se veía mucho, sobre todo algo en filo, pero mucho en sistemas de tambo. Estuvimos tratando de pensar en una vacuna y la realidad es que no hubiese sido una buena idea porque obviamente son muy pocos efectivas las vacunas de Pietim. Si bien hay laboratorios que la han hecho, ¿no? Nunca nos animamos porque pensamos que íbamos a mandar un macanón. Bien, hay una pregunta ahí de Rodrigo. Rodrigo de la Sabia, ¿querés activar el micrófono y hacerla? Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, buen día Daniel, Rodrigo de la Sabia de Esperanza. Daniel, ahí cuando describías los signos clínicos de los problemas respiratorios derivados de parásitos, no está descrito ahí, no sé si lo viste y si lo relacionás vos a la presencia de edema en la base del cuello, de la mandíbula y en el pecho.
como diagnóstico diferencial. No sé cuál es tu opinión. Sí, por ahí yo no lo puse en la diapositiva, pero comparto 100% con vos que puede ser un diagnóstico diferencial desde el punto de vista como vos lo planteás. Coincido con vos, Rodrigo. Sí, un leve comentario. Justamente la semana pasada tenía un cliente que hace ciclo completo, no podía resolver los problemas de neumonía, bueno, y baja performance en un ingreso de terneros propios. Y bueno, cuando fuimos a recorrerlo, la verdad que la papada se notaba y lo estaban tratando con antibióticos y en realidad era Dictiocaulus, parásitos, por eso te preguntaba. Sí, bueno, muy buena la aclaración, Rodrigo. Bien, gracias. Bien, Rodrigo, gracias. Yo, si nadie tiene una pregunta, te quería hacer o quisieras algún comentario respecto a tema de parásitos externos, siendo que estamos entrando en la época de sarna y piojos, a ver alguna recomendación o qué estás haciendo. Sí, con respecto a lo que es parásito externo, bien está aclarado, Diego, estamos entrando en la etapa que se empieza a manifestar el piojo y la sarna. Lo que yo estoy haciendo es, en todas las sanidades de ingreso, aplico un purón, en la cual tiene función piojicida, y con respecto a la sarna también hago purón, por una cuestión de que considero que por ahí es la forma más directa de actuar. Y lo que sí trato de hacer es, por ahí, lo que se ve mucho en los filos es cuando se mezclan tropas de diferentes orígenes, en la cual por ahí nosotros vemos mucho en lo que es provincia de Santa Fe y en el norte, cuando la hacienda viene de provincia de Buenos Aires y viene ese mestizo, esa raza que es mestiza, que parece un osito peluche, es la más predisponente a agarrar parásito externo. Entonces tratamos de, en el ingreso ya directamente, manejarlo como una tropa según el origen y no hacer mezclado de tropa para que se me siga contagiando, ya que el piojo y la sarna, como bien sabemos, me produce problemas productivos porque me baja el consumo, el animal está molesto y es altamente contagiable. Bien, ¿y estás haciendo algún método de baño a nivel corral poblacional o no? No, en forma individual, purón, cuando hacemos sanidad de ingreso. Bien. En el corral no estoy haciendo ningún método de aspersión ni nada por el estilo. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, ya sea levantando la mano por chat. Si no hay ninguna, bueno, Daniel, te vamos a agradecer mucho la participación de parte de Tecnal y todo el equipo, muy agradecidos por este rato que compartiste con nosotros. Y bueno, creo que hasta acá llegamos. No sé si Agostina, César, que eran los organizadores, toman la posta. Bien, gracias Nanán, gracias Diego. Ahora nos vamos a quedar todo el equipo de Teinal para hacer unas conclusiones, agradecerle a todos los que participaron y bueno, vamos a ir sacando uno a uno a lo que no sean parte del equipo de Teinal para cerrar con unas conclusiones. César, no dejes de hacer la aclaración de que vamos a tener disponibles las grabaciones por si alguno se perdió una parte o no pudo estar toda la mañana. Les avisaremos cuando llegue el momento para poder compartir el material si ha quedado grabado para las personas que participaron o no pudieron estar. Gracias Diego por hacerme acordar de eso. Se está cargando en YouTube, así que van a estar todas las charlas. Agostina va a estar compartiendo un drive con las presentaciones de cada uno, así que vamos a tener toda la información, va a estar disponible. Una vez que estén cargados en YouTube, tenemos todos los que han participado, los tenemos acá y vamos a ir compartiendo los enlaces para que todos lo tengan.